Volvemos, esto es Café Internacional. Aprovechamos que la tenemos a Camila Sierra. Hablaremos un poquito de lo que está pasando en las elecciones de los Estados Unidos. Todos los televisores y las radios están mirando y escuchando qué es lo que está pasando en las primarias republicanas y demócratas. Y preguntarte y darte las buenas tardes, Camila, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Buenas tardes, Navi. Sí, bueno, el 10 de mayo fueron las últimas primarias hasta hoy en el estado de West Virginia y Nebraska. En estas primarias, bueno, por el lado del Partido Demócrata, Bernie Sanders, el senador socialista, ganó en el estado de West Virginia, aunque cada vez está más lejos de tener posibilidades de ganarle a Clinton y pasar una elección general. Por el otro lado, Hillary Clinton ganó en el estado de Nebraska, y sí, obviamente que cada vez se va afianzando más, y creo yo que es un momento en donde la elección ya está llegando como a su punto máximo de polarización, podríamos decir, ¿no? Porque hoy uno piensa en Hillary y en Trump solamente más que nunca. Bueno, por el lado del Partido Republicano lo tenemos a Trump, que gana en los dos estados. Y gana los dos estados porque es el único candidato que existe por el Partido Republicano actualmente. El hecho de que haya quedado como único candidato sucede porque de los más de 15 candidatos que había inicialmente por este partido republicano, quedan 3 hace muy poquitos días. Pero en la primaria del estado de Indiana, los otros 2 candidatos, que son Ted Cruz y John Kasich, renuncian a la campaña presidencial y lo dejan a Trump solo. Le dan, digamos, vía libre y lo dejan solito para la nominación, una futura nominación a las elecciones generales. Ted Cruz, Ted Cruz es la renuncia que más sorprende, porque era el candidato que, si bien había una gran distancia con respecto a Donald Trump, era el que más posibilidades tenía de dar pelea con Trump, ¿no? Ted Cruz ya había ganado en 9 estados, aunque Donald Trump ya con la victoria de Indiana pasa por la victoria número 28, digamos, el estado número 28. Eso te quería preguntar, ¿cómo es el sistema por el cual todo el tiempo vemos en la televisión que los candidatos van al estado de Nebraska, van al estado de Pensilvania, al estado de Nueva York, y tienen allí elecciones, y van ganando o perdiendo por estados, como si fuera un juego de ajedrez? El sistema electoral. Bueno, el sistema electoral de Estados Unidos es mucho más complejo y distinto al que tenemos acá en la Argentina. Nosotros acá en la Argentina tenemos una primaria única, digamos, de un solo día, que concentra en ese solo día a todo el país, ¿no? Entonces, en ese solo día vota todo el país. Pero en cambio en Estados Unidos las elecciones primarias duran medio año, es decir, estas elecciones primarias empezaron en febrero de este año y van a terminar en junio. Es decir, lo que nosotros hacemos en la Argentina en un día, en Estados Unidos le lleva meses. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en primer lugar se dividen por estado. Es decir, hay un día para cada estado. En realidad, en un día generalmente se vota en 2 estados o más. También está lo que se conoce como supermartes, que es un martes donde se vota en marzo, que es donde se vota en muchísimos estados el mismo día, y eso se conoce como supermartes. Además, otra diferencia que hay, además de que se vote por estado, es que las elecciones no son directas, lo que llamaríamos directas. ¿Por qué? Bueno, no son directas porque uno, si bien vota al candidato, si cada votante obviamente elige a su candidato, eso está claro. Pero ¿qué pasa? Uno vota al candidato, pero no esos votos que van a ese candidato no aseguran que ese candidato participe de las elecciones generales, ¿no? Porque en el medio hay una convención del partido. En Estados Unidos está el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Cuando finalizan las elecciones primarias, se da esta convención donde van a asistir los delegados. Esos delegados, que se van a repartir entre los candidatos según las elecciones primarias, son los que finalmente van a nominar o van a, digamos, a formalizar la nominación y van a decidir quién va a ir a la elección general. Bien. Con lo cual van también votando los delegados. Sí.
Exacto. Los que van a votar directamente son los delegados. Digamos, el pueblo no vota directamente. Bien, claro, es similar a lo que nosotros teníamos con las elecciones colegiadas en la época de Alfonsín. Ahora directamente son elecciones directa al presidente. Y además otra diferencia que quiero señalar es que cada votante tiene que, digamos, afiliarse a un partido, tiene que ser votante de un partido. Uno no puede ir y elegir en ese momento a quién va a votar. Claro, acá las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias haces que puedas elegir, incluso no participando activamente como afiliado dentro del partido. Me parece también interesante la relación que tiene el Partido Demócrata y Republicano con los contribuyentes, ¿no? Con los afiliados, porque de hecho también, valga la redundancia, los llamas contribuyentes. Estos no solamente son muy activos desde el punto de vista de la elección y de la militancia política, sino también de la búsqueda de fondos. Sí. Tiene un sistema bastante transparente la búsqueda de fondos que llama la atención y la búsqueda de fondos, discúlpame que te interrumpa, creo que ocupa un lugar fundamental, claro. Sí, sí. Primero, bueno, por razones obvias, ¿no? Es una campaña presidencial para uno de los países más importantes del mundo, si no el más importante. Pero además, uno piensa en las primarias y uno piensa que es por cada estado, que se vota por cada estado. Entonces, ese candidato va a tener que viajar por 6 meses por todo el país para cada primaria. Va a tener que hacer campaña en cada estado, ¿no? Y eso hace que los gastos aumenten muchísimo, ¿no? Sí, obviamente. Y preguntarte también sobre la figura de Trump. Sabemos que causa mucho recelo. Hace muy poquito estuvo el ministro de la Embajada de los Estados Unidos acá en la ciudad de Rosario, Kevin Sullivan, y él mismo, bueno, como es diplomático de carrera, buscaba abstenerse de hacer algún análisis. De hacer alguna declaración política, digamos. Exactamente, sobre todo con la gente, con muchísimos estudiantes, con docentes de las universidades argentinas que buscaban preguntar sobre el fenómeno de Donald Trump. Claro. Que es un fenómeno que sí aglutina tanto a peronistas como radicales, como desarrollistas, como partidarios del PRO, porque es una figura que causa rechazo tanto en la izquierda, en la derecha, porque muestra, si se quiere, un evidente escepticismo y xenofobia hacia la región. Sí. Me gustaría saber un poquito más qué características tiene Donald Trump, de dónde viene Donald Trump y quiénes son los que lo apoyan. Bueno, me quedo con esa primera palabra que vos dijiste, fenómeno, ¿no? Porque Trump empezó siendo un fenómeno. Esta, digamos, candidatura de Trump a la presidencia fue tomada como para todos en un principio como un fenómeno. Pero algo pasó en el medio para que hoy Trump sea el líder de su partido, ¿no? Más allá de que hay algunos que obviamente que no lo apoyan, ¿no? Hoy no tiene Trump la totalidad del apoyo del Partido Republicano. Pero para que hoy Trump se convierta en el líder de su partido, podemos señalar ciertos momentos que hacen que hoy esté en ese lugar que ocupa, ¿no? El primero es el día que él anuncia su candidatura. Esto es el 16 de junio del año pasado. Un día anterior anunciaba su candidatura el candidato Jeb Bush, ¿no? Jeb Bush, hermano de George Bush, que es hermano del expresidente George Bush e hijo del expresidente George Bush padre. Exacto. Una familia bastante importante. Los Clinton también son una familia muy importante del Partido Demócrata, como lo fueron obviamente los Kennedy, ¿no? Exacto. Y Jeb Bush. Y bueno, Jeb Bush tenía todas las de ganar, ¿no? Porque hablaba muy bien español. Llamaba mucho la atención de un republicano que hablase español a la perfección y tuviera una esposa latina. Daba una imagen de renovación del Partido Republicano bastante interesante. Lo cual hace que pueda llegar un poco de manera más cercana al electorado latino de los Estados Unidos. Y bueno, como vos dijiste, familia política muy importante dentro de su partido y dentro de la política en general, hacía que Jeb Bush tenía, digamos, de alguna manera esa calidad de favorito hasta ese momento, ¿no? Bueno, tenía un poco, si se quiere, una calidad de favorito entre los estamentos
quizás más prudentes, más moderados al interior del Partido Republicano. Recordamos que el Tea Party ya había apoyado a Ted Cruz en su momento. El Tea Party viene, el partido del té, viene... Y a Marco Rubio. Exactamente, viene en función de hace muchísimos años. Históricamente Estados Unidos estuvo en contra de la presión impositiva. Ellos toman, digamos, un poco el nombre de aquel barco que iniciara la guerra contra España, por obviamente la presión colonial, en búsqueda de la libertad. Tienen un perfil bastante liberal, y Ted Cruz y Marcos Rubio venían un poco de esa ala. Y Marcos Rubio un poquito también del ala latina, de los cubanos expatriados, de los cubanos que se encontraban como refugiados, ¿no? Pero, sin embargo, Donald Trump sobresale desde otro lugar que poco se había visto en el Partido Republicano. Claro. Y bueno, al otro día, 16 de junio del año pasado, al día siguiente, básicamente tenía que anunciar su candidatura a Donald Trump. Sí. Y que inicialmente esto era tomado como algo que no iba a tener mucha trascendencia mediática, ¿no? Pero en su primer anuncio de la candidatura, Trump avisa y en realidad promete que va a construir un muro, Sí. al lado de México, en la frontera con México, que va a ser pagado por México. Ese famoso anuncio que hoy en día todavía seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Muy fuerte aparte. Muy fuerte, y que además, bueno, le deja mucho tiempo en los medios. O sea, tuvo un rebote mediático que hoy todavía se siente ese anuncio. Y eso hace que, de alguna manera, el candidato que queda olvidado, por decirlo así, es Jeb Bush, ¿no? Cuando uno piensa, y le termina ganando esa pulseada, ¿no? Después, otro momento es en el primer debate de la televisión. Él anuncia que es el único candidato de los más de 15 que había en ese momento, es el único que anuncia que apoyaría al candidato final del Partido Republicano. Otro momento muy importante es cuando en febrero de este año, en agosto del año pasado, en realidad, después de los atentados de San Bernardino en California y de París, que fueron cometidos por musulmanes, él anuncia que prohibiría la entrada a todos los musulmanes si ganara la presidencia, ¿no? Bueno, preguntarle también a Karen, que la tengo acá a mi lado, ¿qué observación hace sobre el fenómeno de Donald Trump? Un fenómeno de un empresario muy importante, muy ligado también al mundo de la finanza, al mundo de los negocios, y con un perfil, porque también hay que darle la razón, tiene un perfil y una retórica muy importante. De hecho, ha estado en muchísimos programas de humor donde se lo ha mostrado muy suelto, cosas que por ahí serían muy imposibles de pensar en una Hillary Clinton, ¿no? Que por ahí se la ve más moderada, más grande. Preguntarte, Karen, ¿qué imagen es la que te proyecta Donald Trump? Yo creo que hay gran parte de la sociedad de Estados Unidos que claramente se identifica con ese tipo de personalidades. Y creo que no solo en Estados Unidos, digamos, salvando las distancias, si nos remontamos un poco a la situación que tuvimos en Santa Fe en las elecciones provinciales, también mucha gente ha orientado su voto por una personalidad, por una forma de comunicar, por una forma de expresarse y también por una determinada trayectoria de esa persona. Me parece que esa es la clave, la identificación que genera Trump, la identificación, o también a veces el deseo de identificarse. Es decir, Trump muestra una imagen que quizá la mayor parte del votante estadounidense quiere llegar a ser, ¿no? Uh-huh. Ese éxito o ese sueño americano, como suelen llamarlo ellos, o American Dream, de haber conseguido conformar, digamos, una empresa millonaria, de ser una estrella de televisión, como vos decías recién, con un programa que tuvo audiencias millonarias en su momento, como lo fue El Aprendiz, donde, bueno, él tenía varios concursantes y el último que quedaba era contratado por él en una de sus empresas. Eso fue genial, eso fue de verdad genial. Es como si fuera un casting de militantes. Yo me lo imagino, ¿no es cierto? Me lo imagino a Cristina Kirchner como si fuera en casa de Gran Hermano, con un sillón rojo grande, diciéndote, bueno, no militaste bien, no pusiste bien el engrudo, acá no.
vas a estar nominado a abandonar la casa del Frente para la Victoria. Me parecía un fenómeno increíble el de Donald Trump en el reality, en un reality show, mostrando la flexibilidad que también tiene el fenómeno de Donald Trump. Porque si no, yo siempre trato de buscar y de ver las dos imágenes. No creo que solamente porque es un fenómeno, qué sé yo, extremo, el estadounidense se acopla a la figura de Donald Trump. Busqué y traté de buscar qué es lo que lo atrapa, ¿no es cierto? Y observé obviamente la flexibilidad que tenía en el discurso, y me había olvidado de ese fenómeno. El caso especial del reality de Donald Trump me pareció una cosa fantástica, o sea, hasta surrealista, te diría, muy por fuera del lugar de lo que podría ser alguien del establishment político norteamericano. Bueno, nos estamos olvidando de un tema muy importante, que es la influencia que tienen los medios de comunicación en la digitalización de los candidatos. Esto pasó de un tiempo a esta parte, pero podemos decir que de la década del 90 en Estados Unidos, con la explosión de las empresas de telecomunicaciones, que fueron las empresas que más ganancias le dieron al país. Bueno, Obama, perdona que te interrumpa, Obama se hace famoso por Twitter y genera muchísima tradición política en campañas electorales a través de las redes sociales. No, lo que quería decir de Trump es que es una figura, ya lo hemos hablado acá un poco sobre esta imagen un poco caricaturesca de Trump, de esforzarse o de esmerarse, en todo caso, creo yo, por mostrar sus limitaciones, y eso lo hace más humano, lo humaniza más adelante el electorado. Y otra cuestión es que probablemente Trump en un país latinoamericano sería considerado como un líder populista, justamente por la demagogia que utiliza, por la retórica que tiene para dirigirse al electorado. Eso es muy interesante de pensar, como un candidato que utiliza una retórica muy cercana al electorado, digamos, muy horizontal. Está muy probable o muy posible de ganar las elecciones en Estados Unidos, y no pasaría lo mismo, creo yo, en un país latinoamericano. Bueno, también lo que vos decís, desterrar la imagen de lo que se considera populismo, me parece positivo, y trasladarla también a la figura presidencial de los Estados Unidos me parece también un manejo de la idea del populismo, del concepto de populismo interesante, porque siempre parece ser que populismo es una especie de mal de Chagas que aparece acá en América Latina, y no, tiene que ver con un fenómeno concreto de la política y de la forma del discurso, que no necesariamente nace de países, entre comillas, bananeros que se encuentran en América del Sur, sino que es de verdad un fenómeno que ocurre en América del Norte también, y en Estados Unidos también. Recordamos a Marine Le Pen en el caso de Francia, muchísimos también discursos de estrella dorada en Grecia. Es un fenómeno que está apareciendo, tanto populismos de derecha como populismos de izquierda. Camila, darte las gracias y decime. Sí, igualmente también es interesante ver cómo se toma también populismo, y además es cierto que hoy puede ser tomado como un candidato populista que tiene un discurso, al menos así, siendo de un partido de derecha. Y igualmente quiero destacar que en estos últimos tiempos, en estos últimos días, donde Trump ya está viendo, digamos, a la presencia, su presencia en unas elecciones generales como una realidad, ya no algo como tan lejano, sino que lo tiene ahí, ¿no? Lo tiene muy cerca ya. Me parece que está de alguna manera tranquilizando su discurso, si se quiere, ¿no? Moderando, sí. Moderando, exactamente. Muchos dijeron, de hecho, cuando tuvimos la entrevista a Anabela Buzo, profesora de Política Internacional Latinoamericana, ella explicaba que se encontraba moderando el discurso, sobre todo a raíz de que ya deja de ser un candidato del Partido Republicano y tiene que ser un candidato potable para el electorado de los Estados Unidos. Me parece que ahí vamos a ver un escenario en donde Donald Trump seguramente irá a tener un discurso que vaya a convencer a los demócratas, y Hillary Clinton o Sanders un discurso que vaya a convencer a, obviamente, el Partido Republicano. Vamos a un corte chiquitito, volvemos en un ratito y vamos a seguir con esto que es Café Internacional. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a nuestros teléfonos. Así es, llamando al 424-2769, y recordá que vamos a tener en unos instantes una entrevista muy interesante con un diputado del Parla Sur, así que... Lo dijiste en portugués. Exactamente. Diego Mancilla, volvemos en un ratito. Es el momento, mi amor, es un momento crucial.